sacrifico lo que yo siento, lo que pienso, lo que quiero por pertenecer. Aún y cuando quizás esas ideologías no las comparto y quizás a lo mejor no me benefician para nada. Esas sensaciones, llamadas emociones, son sensaciones espontáneas, incontrolables, que se sienten en el cuerpo físico y duran entre 30 y 60 segundos. Si yo no vacío esa emoción, entonces viene la racionalización de la emoción y se desarrolla el sentimiento. Y el sentimiento sí puede durar toda la vida. ¿Cuánto de lo que haces es por pertenecer? Vivimos en una sociedad que presume estar más conectada que nunca, pero dentro de los hogares, la historia es otra. Padres que aman pero no saben cómo mostrarlo. Madres que lo sostienen todo pero por dentro están agotadas. Parejas que se sienten solas, incluso durmiendo en la misma cama. Y niños que crecen entre ruido, prisa y pantallas. Muchas de las heridas que hoy cargamos son parte de una cultura emocional que hemos repetido sin cuestionar. La necesidad de pertenecer y ser aceptados nos ha llevado sin darnos cuenta a levantar muros dentro de nuestras propias casas. Por eso hoy abrimos esta conversación con Rosario Domínguez, para entender de dónde viene todo esto y cómo empezar a romper estos patrones. Es momento de evitar la pausa. Bienvenida, Rosario. Gracias por la invitación, es un honor estar aquí con ustedes. Brindamos por tu presencia en este podcast porque va a traer un capítulo muy bueno. Sí, ya en los preparativos ya se venía muy buena la conversación. Sí, me encanta su manera de ver la vida, su manera de pensar. En esas pláticas que hemos tenido, se me hace que traemos un poco la misma línea hacia donde nos apasiona llevar, pues como nuestro impacto en la comunidad o en nuestras propias familias. Sí, de cierta manera eso es lo que buscamos, cómo volver a esa humanidad que hemos perdido, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué tal si empezamos, si tú nos cuentas cómo nos dijiste, yo era arquitecta o soy, y cómo entraste en el mundo del trabajo con las emociones y el trabajo con las familias? ¿Qué te llevó a eso? Fíjate que súper interesante, porque ahorita que escuchaba la introducción de nuestras propias heridas, etcétera, yo estudié arquitectura y sí, me gustó trabajar como arquitecta. Trabajé un par de años como arquitecta y justo en esa época en donde estaba yo entrando en mi etapa adulta, que después platicaremos, pero es justo cuando es la invitación a integrarnos. Cuando estaba en la etapa adulta, tengo un hermano de mi mamá, un tío mío que tengo muchísima conexión con él, y me dice, deberías de ir con un amigo mío que hace regresiones conscientes para sanar al niño interno. Y yo, ¿qué me estás hablando? ¿Qué es eso? ¿Qué es una regresión? ¿Cuál niño interno? ¿De qué fregados me hablas? Me dice, es lo único que a mí me ayudó a sanar la herida de su gemelo que murió cuando tenían 21 años. Y dice, por favor, ve. Y dije yo, no pierdo nada, voy a ir. No sé ni de qué me está hablando, pero voy a ir. Fue tanto el impacto en lo que sucedió en mí, con tan pocas, digamos, sesiones, que dije yo, ¿por qué funciona esto? ¿Qué está pasando? Yo no estaba entendiendo por qué mi relación con mi mamá había cambiado, porque me sentía yo como si se hubieran, ¿qué te voy a decir? Empezado a difuminar ciertos miedos, ciertas necesidades de... Y dije, ¿qué pasó? Entonces me puse curiosa a estudiar. Me fui a estudiar con él, lo empecé a seguir, qué está pasando, cursos que daba, etcétera, etcétera, sin ninguna intención, por pura curiosidad, porque me impactó muchísimo. O sea, el ver cómo cambió mi manera de sentir, o sea, hablando de las emociones, porque sí, muy estudiada. Mi mamá estudió psicología, entonces, y es súper culta, pues, en ese sentido. Pero yo sentía que teníamos mucho conocimiento intelectual sobre qué pasa. Entonces, sí, claro, eres así porque tu papá y tu abuelita y guaraguara. Ok, ya lo sé, pero ¿cómo le hago para sentir diferente? Claro. ¿Sí? Y esto que me llevó a sentir diferente, pues para poder diplomarme, digámosle así, necesitaba hacer servicio social. Entonces, tuve que hacer servicio social y de ahí la gente le empezó a digamos, a gustar cómo se sentían, como me pasó a mí. Dice, no, déjame y te traigo a mi prima y no sé quién, por favor, ándale, quién sé qué. Y yo, es que yo no estoy haciendo esto para ser terapeuta. Pero dije, ¿sabes qué? Me empecé a apasionar. Y dije, wow, o sea, qué interesante la sencillez con la que realmente podemos integrarnos y
sanar estas famosas heridas, ¿sí? Porque sanar las famosas heridas es mucho más fácil de lo que creemos, porque en realidad pues son programaciones mentales, ya platicaremos al ratito. Pero eso fue lo que me llevó y te puedo decir que la diferencia entre trabajar en lo que me gusta y trabajar en lo que me apasiona. Y sí, me apasiona y me apasiona compartir, porque a final de cuentas es el poder ver que si cambias tú, si tú empiezas a entrar en esa integración con nuestra naturaleza, que es amor, a final de cuentas, empiezas a impactar alrededor, desde el sentir, no desde de lo intelectual, que no es que esté mal, está increíble, solo hay que integrarlo. Claro. No, y ahí, por ejemplo, ahora me surge, conociendo un poquito de cómo fue que llegaste a lo que haces hoy en día, abordando ya el tema de lleno de lo que vamos a hablar hoy. O sea, me gustaría saber el por qué consideras que es importante que hoy pongamos atención a nuestro entorno social, cultural, para saber cómo ese entorno está afectando directamente a nuestros hogares y la manera en que vivimos nuestra crianza y nuestra paternidad. Ok. Fíjate, si podemos como aterrizar que las sociedades o las agrupaciones humanas son sistemas, ¿sí? Y los sistemas funcionan por la simbiosis de sus elementos, o sea, por lo que cada uno de los elementos de ese sistema acciona, ¿sí? Las acciones que ejecutamos, la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de hablar, la religión, los modales, todo, absolutamente todo se nos va instalando pues desde que estamos pequeñitos, ¿sí? Y esto es lo que acabamos llamando una cultura, porque es la suma de todos estos patrones de pensamiento, palabra y acción que trae un sistema, ¿sí? Lo interesante es que lo que llamamos heridas son todas las heridas de la infancia famosa, vienen de la necesidad de ser amado. O sea, entonces vienen del desamor, vamos a llamarle así, del no sentirme amado. Entonces nos van llevando a desarrollar mecanismos de defensa, de cómo reaccionar o cómo accionar para lograr que me amen, ¿sí? Entonces, cuando no nos individualizamos, ¿sí? Cuando no entramos en este proceso de integración que es en la etapa adulta, cuando entendemos que así como de niño, como cualquier animal mamífero, ¿sí? Porque vamos a empezar desde el entendimiento que somos animales mamíferos, ¿sí? Somos animales mamíferos, aparte gregarios, de los que viven en manada, ¿sí? Y como tales tenemos todos sus instintos, todos. Y como tales, a la hora de que nacemos totalmente dependientes, ¿sí? De la hembra para sobrevivir, porque no nos podemos alimentar solos, ¿sí? Inclusive nacemos menos maduros que los cuadrúpedos, por ejemplo, sí. que claro. Ellos pueden levantarse en cuanto nacen y caminar, y nosotros más dependientes, ¿verdad? Totalmente. Del cuidado de nuestros padres. Eso que mencionas ahorita, sí, me ha llamado siempre un chorro la atención ver cómo nacen los caballitos y que luego empiezan a caminar, o el elefantito, sí. Y tú que eres bióloga, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no nos tardamos tanto? ¿Por qué? Sí, pues la explicación es que no podemos nacer tan grandes ni tan desarrollados para caber por la pelvis para nacer. Entonces tenemos que nacer más chiquitos y pues esa es la manera, el tamaño que podemos nacer por la pelvis, y pues aún no es tan desarrollado. Wow, esa es la explicación. Ni el cerebro, ni físicamente, ¿verdad? Si nacemos muy prematuros, se compara un poco como con los canguros, ¿verdad? Los marsupios, que tenemos que llevar al bebé cargado, terminarse de desarrollar antes de soltarlo. Wow, qué interesante, sí. No había pensado en los canguros, tienes razón. ellos tampoco nacen caminando. Exacto. O sea, nacen muy prematuros, por decirlo así, no desarrollados, y necesitan de los cuidados los cuidadores para poder terminar de desarrollarse. Wow, qué interesante. Pero sí me encanta que vayas a lo biológico, porque eso explica muchísimo, ¿verdad? El humano de dónde viene y qué necesidades tenemos. Exacto. Básicas y primarias para sobrevivir. Claro, porque tenemos un proceso evolutivo natural. En la infancia nacemos totalmente dependientes de la hembra para sobrevivir, ¿sí? Es el famoso instinto materno, que es algo que ocurre naturalmente, tiene su contraparte, que es el instinto de aceptación del cachorro, que es lo que hace que reconozca a la mamá.
Por ejemplo, cuando aquí los dos lo han vivido porque tú eres padre y tú eres madre y además ayudas en los partos, cuando el bebé nace, reconoce a la mamá, aunque todavía no abre sus ojitos. Y reconoce a la mamá, ¿sí? Al papá no. Con el papá también se va formando la conexión, no te preocupes. Claro, se va formando. Pero se va formando, ¿sí? Con la mamá es una conexión totalmente instintiva, instinto animal, ¿sí? Nacemos totalmente dependientes y nuestro bienestar, o sea, depende del mundo material, ¿sí? Depende de alguien más, porque necesito para sobrevivir. Vamos a traducirlo en que me amen. ¿Por qué que me amen? Porque pues si la madre no me ama, pues me abandona, como pasa en la naturaleza. No es que no lo amen, es que si nació un poquito débil, lo hace a un lado, ¿verdad? Que eso sería lo natural. Nosotros, digo, gracias, no hacemos eso, pero nosotros en realidad tenemos el mismo instinto, esa necesidad de ser aceptado, ¿sí? Después, como animal mamífero, gregario, cuando llega la pubertad, se activa el instinto natural de pertenencia, que necesitamos pertenecer a la manada, ¿sí? Que en los animales ocurre justo cuando los dejan de amamantar, que necesita aprender a cazar o aprender a ver de cuáles hojas puedo comer y cuáles no. Y como un sistema funciona por la simbiosis de sus elementos, el animal necesita encontrar en qué va a contribuir en el sistema para que la manada lo acepte. Sí. Cuando un animal se lastima, si pasa tiempo que nada más no se le cura la patita, pues la manada lo abandona, ¿sí? Porque ya no puede contribuir nada en el sistema. Digo que decimos que gachos, pero es lo natural, ¿sí? Nosotros nos pasa lo mismo. Y si se acuerdan, que fue hace poquito cuando eran adolescentes, si se acuerdan, cuando entramos en esa etapa, tenemos ahora la necesidad de ser aceptado por el resto de los compañeros, por ser valorado y reconocido por los maestros, por el coach de fútbol o por la maestra de ballet o por el sistema en el que esté. Necesitamos ese reconocimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Fíjate cómo aquí todo viene desde una necesidad de ser reconocido, de ser amado. Entonces, las famosas heridas nos llevan a accionar, a pensar y hablar desde un miedo, del miedo a que me rechacen, del miedo a que me acepten. Así se va formando la cultura, ¿sí? O sea, necesitas ser fuerte porque si no te rechazan. Entonces los padres te van programando. Desde chiquito tienes que estudiar esto, tienes que lograr esto, porque si no, no la vas a hacer en la vida después. Tienes que ser súper productivo, porque si no, entonces no vas a ser un miembro reconocido en la comunidad. Necesitas ser mamá y necesitas ser una excelente mamá, porque si no, entonces todo el mundo te va a tachar. Observen cómo en las sociedades, y digo sociedades porque es mundial, claro, con culturas diferentes, pero todos tenemos los mismos instintos, tengamos la nacionalidad que tengamos, pero todos lo que estamos buscando es sobrevivir, ser aceptados, ¿sí? Lo interesante aquí es que ahorita, en esta época de la humanidad, porque, ojo, todo, digamos, en el pasado, claro que funcionó y en su momento era lo que se tenía que programar, porque también como especie humana tenemos un proceso evolutivo. O sea, junto con todo el universo que va evolucionando constantemente, la especie humana también. O sea, antes iban en una época evolutiva como especie diferente. No es que qué bárbaros, qué mal la hicieron. No, al revés. Al revés. Claro. Ve dónde estamos. El mundo sigue existiendo, la humanidad sigue existiendo, con muchísimos avances. Increíble. Claro, lo que va pasando es que vamos llevando, voy a decir como bandazos, lo que hablábamos hace ratito con la quesadilla, que nos vamos como en el efecto péndulo, pero es el proceso evolutivo. El efecto péndulo, nos vamos a un extremo, regresamos y vamos al otro, hasta encontrar un equilibrio, que en mi opinión, quizá muy, a veces me dicen demasiado positiva, pero la verdad es que sí lo creo, que estamos en esa etapa increíble de la humanidad, que estamos entrando en ese proceso en donde vamos a llegar a un equilibrio. Digo, no es de lunes a martes, ¿verdad? ¿Y pero tú cómo ves la sociedad, la cultura de hoy en día? ¿Qué cosas podemos rescatar de todos los avances que han habido en muchos aspectos? O sea, ¿tú qué avances ves como muy positivos para la humanidad?
y qué son cosas actualmente que decimos, nos tenemos que buscar un equilibrio en esto porque para mayor salud mental, mayor salud física, necesitamos recuperar esta conciencia y voltear un poquito atrás o voltear un poquito a la naturaleza y decir, ¿qué hemos aprendido que necesitamos recuperar? Fíjate, justo gracias a todos los avances que el humano ha creado, a todas esas herramientas, llámese medicina, filosofía, psicología, ciencia, religiones, todo lo que el hombre ha creado, precisamente es lo que nos ha llevado a este punto de la humanidad que podemos entender cómo funciona toda la creación, ¿sí? Si habláramos teístamente, sí, diríamos cómo funciona todo lo que Dios creó. Si hablamos científicamente, diríamos cómo funcionan todas estas fuerzas que mueven e impulsan estos movimientos naturales. Gracias a todos los avances que tenemos, ¿sí? Gracias a los avances que tenemos podemos entender cómo funciona realmente el cerebro, cómo funciona la neuroplasticidad, cómo programarnos o reprogramarnos. Gracias a esos avances podemos entender la naturaleza del sistema emocional, ¿sí? Que antes, si se fijan, venimos saliendo de una época de muchos miles de años, vamos a decir como si la humanidad estuviera en su época de la adolescencia, en donde ¿qué hace un adolescente o un joven? Curiosear, buscar, entender, estudiar, ¿sí? Y en todo ese proceso del hombre querer encontrar cosas nuevas, pues como quisimos, vamos a decir, curiosear en cambiar ciertas cosas naturales, ¿sí? En salirnos, nos fuimos saliendo sin querer, o sea, no porque tuviéramos poco conocimiento, no va por ahí, sino más bien porque por el proceso evolutivo en el que iba el ser humano, estamos como probando de todo, ¿sí? Y en ese probar de todo, pues quisimos probar si podíamos controlar las emociones, ¿sí? Si podíamos, porque tenemos raciocinio, decir, a ver, no, está mal que estés enojado, ¿sí? ¿Por qué te enojas? No tienes razón, ¿sí? Quisimos controlar, en pocas palabras, el sistema nervioso, cómo funciona naturalmente. Ahora, gracias a esos avances que el hombre ha desarrollado en todos los descubrimientos, podemos entender que el sistema nervioso no lo podemos controlar, ¿sí? Más bien, podemos regresar al entendimiento que naturalmente nuestro propio sistema nervioso trae, voy a decir el app incluida, o sea, el cerebro ya nace con el app incluida, de cómo mantener un sistema emocional sano, como los niños chiquitos. Tiene 3 años, ¿verdad? Que Sí. se regulan. Claro, O sea, si nacemos sabiéndolo hacer, los animales lo saben hacer. claro. Los animales saben qué hacer con cada emoción negativa que sienten. Las emociones negativas es el sistema nervioso simpático, o sea, es para sobrevivir, ¿sí? Es cuando los sentidos están expuestos a algo que nos amenaza. Lo hacen los animales también. Ellos también se alteran, ¿sí? Ellos también tienen miedo, ellos también se estresan, ¿sí? Pero cuando la amenaza se va, vuelven a la naturalidad de la armonía, que eso es lo natural. Lo natural Y esa es estar la en parte que de armonía. cierta forma hemos perdido, ¿no? Yo considero que ahorita que decías y que hablabas de la cultura y que somos, de cierta forma, adoptamos de cada cultura pues, los comportamientos, las creencias, los aprendizajes y muchas otras cosas, pero toda esa información que está ahí y que por querer pertenecer y por ser amados lo adoptamos en nuestra vida, Exacto. pero estamos trayendo también a nuestra vida cosas que no necesariamente son buenas, ¿no? Y es donde Claro. hablamos de que decías, oye, pues todas esas represiones de las emociones que el mismo, se puede decir, sistema, pues nos está enseñando a que para poder ser aceptado, para poder ser amado y para poder funcionar en el mundo, necesitamos ser de esa forma y reprimir nuestro instinto natural para poder Exacto. sobrevivir. Y eso es lo que nos está afectando hoy en día, ¿no? Claro, por supuesto. Y deja tú. Encima, como nos fueron enseñando que necesitamos ser de tal o cual manera, que sí, volviendo a aclarar, no es que nos hayan querido hacer daño a nadie, es que Claro. en su momento funcionó, ¿sí? Me gusta mucho hacer la comparación con los teléfonos. En su momento,
Sí les tocó. Díganme que sí, porque si no me voy a traumar. Sí conocen el Sí, teléfono sí. triqui bueno, ¿verdad? Sí. No me voy a sí. traumar. Yo ahí tengo uno porque me encantan. Sí, así, que cuando la le ponían paciencia. candado para no hablar, le tenías que dar varias veces al... Claro. Ese teléfono fue la maravilla en su tiempo. ¿sí? Claro. Era una maravilla. Era tiqui. tecnología, o sea, Claro. de punta. Funcionó en su momento. Padrísimo. Eso no quiere decir que el avance de cómo se han transformado la tecnología y ahora tenemos el teléfono inteligente, pues claro que puedo seguir hablando por pero este otro inteligente me trae muchas, digamos que ventajas que el teléfono de disco no tenía, ¿sí? ¿Funcionó en su momento? Claro. ¿Puedo seguir usando Claro que lo puedo seguir usando. También puedo seguir el que me ha gustado, el que ahora tiene muchísimas ventajas, que me puede ahorrar mucho tipo de... Pues te da la movilidad para empezar. Exacto. O sea, donde quiera que estés puedes hablar. Exacto. Que tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Claro. O sea, el chiste aquí, que eso es lo que nos desconecta. Sí, o sea, el chiste es, claro, hay que utilizar toda esta tecnología nueva y todo lo que el hombre ha creado, pero regresar al equilibrio de lo natural, ¿sí? Que no, porque si se fijan, nos lleva un poco, en esta era en la que estamos, con tanta facilidad, nos lleva un poco a una sobreexigencia, ¿sí? Queremos a una, vamos a decir, el famoso multitask, que creemos que entre más multitask seas, eres mejor, ¿sí? Pero creo que esto de creer que entre más hagas eres mejor, se nos está revolviendo con la productividad de la que se hablaba hace 50 años, ¿sí? Hace 50 años, claro, había que, o sea, se le enseñaba al hijo a ser productivo, porque la productividad era ir al trabajo, eras productivo en el trabajo y regresabas y se acabó, porque no tenían la facilidad de poder estar trabajando 24/7 porque tienen la computadora, etcétera. Pero esas programaciones mentales que traemos de la sociedad, que las venimos arrastrando, cuando se mezclan con las facilidades que tenemos ahorita, nos están llevando a un punto de estrés bien fuerte, ¿sí? Porque si queremos seguir con las programaciones de la productividad de antes, nada más con el hecho de programar, tienes que ser productivo. No puedes estar quieto, no puedes estar sin hacer nada cuando estás en el trabajo. Pues sí, era real en aquel entonces, pero ahorita, pues tengo mi modo de trabajo, pues lo tengo 24/7. Entonces, ¿qué pasa? No, en mi mente, inconscientemente, si estoy sin hacer nada, nada más a gusto leyendo, híjole, es más, hasta no sé si les ha tocado a veces observar que alguien está a gusto en su terraza leyendo y alguien le habla, ¿qué está haciendo? No, hombre, estoy súper apurada porque tengo un chorro de cosas que hacer. Que no es cierto, pero no puedo mostrarme como estoy sin hacer nada. Ya. ¿Sí? Sí, eso es bien común. es Es bien verdad. común que tratas de dar una imagen ante los demás de que eres productivo, porque Sí, si es no lo cierto. eres, entonces no eres parte de la manada. Ajá. Porque, pues entonces, Exacto. ¿qué haces de tu vida? O sea, Exacto. ¿cómo Exacto. contribuyes? Exacto. Porque traemos las programaciones de la cultura que vamos arrastrando desde hace tiempo, que para pertenecer a una manada hay que hacer A, B, C, D, E. Lo interesante ahorita es que estamos en este punto en donde el adulto, sobre todo el adulto joven, tenemos la capacidad, pues, de reprogramar. Y reprogramar no porque haya sido malo, sino porque estamos en una transformación. Y así como Sí. se transforma el teléfono, se transforma la manera de hablar, la manera de vivir, la manera de relacionarnos, la manera de interactuar. Porque gracias a todo lo que el hombre ha descubierto, podemos ahora sí entender cómo funciona todo. Entonces, ahora sí podemos, digamos, regresar a lo natural, integrando todas las herramientas que el humano ha desarrollado. Sí. Y ahora que decías de la era digital, de todos los cambios que hay, además del estrés que mencionabas, que aumentan enormemente los niveles de estrés por también tanta inmediatez de estar respondiendo y de estar mirando y actualizarte, ¿qué otros tipos de heridas has visto en la consulta? ¿Otro tipo de cómo nos ha afectado? Y también, si nos pudieras decir algunas maneras de cómo regresar
a un equilibrio y valorar la era digital y usarla realmente a nuestro favor. Ujú. Sí, fíjate, nada más tocando un punto que dijiste ahorita hace un momentito, mucho del estrés que nos causa la era digital es que nos confundimos con hace unos años, digámoslo así, con la maravilla de poder hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿sí? O sea, nos coqueteó la idea, ¿sí? Qué fregón, porque voy a poder hacer mucho en menos tiempo. Ujú. Que si se fijan, lo que nos fue llevando es que mi tiempo sigue siendo ocupado, nada más que me Claro. estoy llenando de más actividades, ¿sí? Claro. O sea, estoy El tiempo no ha exigiéndome cambiado, más. es el mismo. Exacto, exacto. Sí. Cuando en realidad, pues si lo aprovechamos realmente, podemos usar menos tiempo para trabajar, porque recordemos que no venimos a vivir para trabajar. Trabajamos para vivir, ¿sí? Porque vivir no es trabajar, ¿sí? O sea, vivir en realidad es ese equilibrio en donde tenemos el tiempo para estar naturalmente conviviendo, tenemos el tiempo para descansar, o sea, diríamos equilibrar los 5 pilares de la vida, que uno es la familia de origen, la relación con los padres y los hermanos, la familia nuclear, que es la relación con la pareja y los hijos, la parte social, que es muy bien importante. Es importante porque somos animales mamíferos gregarios, la necesitamos, ¿sí? O sea, somos seres individuales, solos, porque nuestro proceso evolutivo es solo, pero no solo. O sea, somos individuales, pero no solitarios, ¿sí? Necesitamos esa convivencia, esa interacción, eso nos nutre por naturaleza, porque somos animales de mamífero, somos animales gregarios, ¿sí? ¿Qué pasa con un animal gregario, con uno de manada? Cuando la manada lo abandona porque la patita estaba ahí floja, se deja morir, ¿sí? Porque no, se retira a morir. Ya no lo aceptaron y pues no tiene ese apoyo, ¿no? O cuando envejece. Claro. Cuando el animal envejece y se da cuenta que lo que contribuía en su sistema ya no tiene una alta estima, él solo se retira a morir, ¿sí? Porque acepta un proceso natural. Ellos, digamos que la muerte la ven un poco diferente, ¿sí? Y de aquí me viene una reflexión que siento que las personas conforme envejecemos, también nos pasa algo muy interesante, que es que empezamos a no necesitar tanto la aceptación de los demás. Entonces me hace muy interesante. O sea, de cierta manera sí, porque pertenecemos a una sociedad, a una comunidad, no estamos en una cueva solos y tenemos familias, gente cercana. Pero a la vez, qué interesante como este proceso también de ir haciendo más adulto, ¿verdad? Y dándote cuenta que la aceptación más importante es la de nosotros mismos. Claro. Entonces, háblanos un poquito de esto y... Eso que estás hablando sería el proceso natural, ¿sí? Okay. El proceso natural es precisamente en la infancia. Dependemos totalmente del amor de los padres para sobrevivir. En la pubertad, que sería, nosotros le llamamos también la búsqueda de la identidad, porque es cuando empiezas a buscar quién soy, qué quiero. Aquí, esta necesidad de ser amado por los padres se extiende a ser amado por el resto de la manada, que la manada pasaría a ser toda la gente con la que conviven, no nada más los amiguitos. En la etapa adulta, lo natural sería esta integración como ser humano racional, en donde comprendemos que somos algo más allá que un mamífero, ¿sí? Que tenemos, digamos, el conocimiento para poder nosotros entrar en esta independencia, ¿sí? En donde así como va ocurriendo la independencia física naturalmente, o sea, tú puedes ver en tu hijito los mayores cambios en independencia son en la infancia temprana, porque tú puedes ver en 3 años todo lo que ha ocurrido. O sea, desde que no podía ni girarse, sí, hasta Dios santo, ahorita ya corre, grita, así torna, ¿verdad? O sea, es impresionante. Eso, la independencia física va ocurriendo naturalmente. Nos ocurre a todos los seres humanos. Llega un momento en el que ya somos independientes hasta de poder adquirir nuestro propio alimento, vestido y techo. La independencia emocional, esa es una opción a la cual me encanta como compartir el hecho de que todos podemos hacer un gran impacto en la humanidad para entrar en esta independencia emocional, porque la independencia emocional es cuando le dejamos de dar el poder o la responsabilidad al mundo material. Material me refiero a materia, o sea, relaciones, posesiones, claro, o situaciones,
de mi bienestar, cuando entiendo que todo está en mí, cuando entiendo que somos amor. No necesitamos que me amen, ¿sí? Sí necesitábamos que me amen en la infancia, que esas son las famosas, digamos, sanar las heridas de la infancia, entrar en esta independencia integral, ¿sí? Desde el agradecimiento a los padres por habernos dado la vida, etcétera, etcétera. Entrar en esta independencia emocional, entendiendo, si le sumamos, que tenemos en nuestras manos la capacidad de mantener nuestro cuerpo emocional sano, o sea, en un flujo natural que nos trae diariamente a la armonía y que desde esa armonía tenemos la claridad para cambiar todas las instrucciones que están instaladas en la mente, o sea, las programaciones sociales, culturales, familiares, que me llevan a actuar, pensar o hablar de una manera negativa. O sea, que me llevan a actuar o pensar o hablar desde el miedo, desde la necesidad de ser amado, ¿sí? Entonces, lo que dices es que, por ejemplo, esa dependencia emocional, o sea, está relacionada con la manera en que nos relacionamos con la cultura o la sociedad, o sea, para poder comunicarnos o... A ver, creo que no me quedó Por muy ejemplo, claro. lo que dices de la dependencia emocional, que nosotros se despierta, o sea, normalmente, Sí. esa dependencia nos lleva a querer, pues, conectar con el mundo allá afuera, ¿no? Y ese mundo allá afuera, pues, tiene ciertas reglas que nos llevan incluso a que esa dependencia que nosotros tenemos se vuelva ya tóxica, ¿no? Sí. Y dañina para nosotros, porque ya no somos independientes, sino dependemos de lo que la cultura, nuestras creencias, los comportamientos que están regidos por una sociedad nos llevan a decir, sacrifico lo que yo siento, lo que pienso, lo que quiero por pertenecer. Aún y cuando quizás esas ideologías no las comparto y quizás a lo mejor no me benefician para nada. Claro, claro. Ese punto, o sea, ese punto que estás tocando ahorita es creo yo, el que tiene muchísima más importancia en la humanidad ahorita. Porque si caemos en la conciencia de que a nosotros nos toca, y bueno, quiero decir un poquito más a ustedes que son más jóvenes, pero bueno, me incluyo también, nos toca el cambiar, o sea, el enfrentarnos a esta transformación, ¿sí? Toda transformación es incómoda, porque precisamente lo que hablábamos hace unos minutos tú y yo, como animales mamíferos tenemos el instinto de arraigo, que el instinto de arraigo es el que hace a los animales pertenecer a su hábitat y no moverse de él. O sea, las jirafas no saben que existen fronteras ni que se necesita el pasaporte y guaraguara y no se están moviendo de su espacio. Los que migran van siempre al mismo lugar, no andan por todos lados. ¿Esto para qué? Por el perfecto orden natural del equilibrio del ecosistema, ¿sí? Este instinto de arraigo hace que cuando el animal sale de su zona de migración, por ejemplo, su ruta, se siente súper incómodo hasta que vuelve a encontrar su ruta, ¿sí? Sin embargo, existe igual el instinto de adaptación. Cuando un animal se perdió y está súper incómodo y súper agresivo, acaba de pasar con un grupo de orcas, que un tsunami interno la sacó de su ruta de migración y estaban súper agresivas, súper agresivas. Los biólogos que los estaban siguiendo ni se acercaban mucho porque están súper agresivas de lo incómodo. Nunca encontraron su camino y se fueron para otro lado. Y ahora se adaptaron a esa nueva zona con una temperatura más calientita. ¿Qué va a pasar? Van a cambiar ese ecosistema, ¿verdad? Pero a lo que voy yo es que como animal mamífero, con esos instintos que nosotros también tenemos, los cambios nos cuestan. Entonces, enfrentarme a cambiar una manera de pensar, de actuar, de hablar de mi sistema, sea familiar, sean mis padres, o toda una cultura familiar que traigo, o mi sociedad de mi escuela, o de mi colonia, o de mi municipio, de mi país, y así nos podemos ir hasta el planeta entero. Cambiar, o sea, meternos a ser los pioneros en cambiar, es incómodo, ¿sí? Claro. ¿Es incómodo? Porque hay unas resistencias, ¿verdad? Claro, ¿no? No, más aparte es ir contra un sistema que rige a millones de personas. Entonces es tú contra el mundo. Entonces eso se vuelve muy abrumador y muy difícil, que dices, bueno, ¿qué hago? Por rendirme ante lo que ya es, ¿no? Y a lo que los demás están siguiendo ese camino. Si no pertenezco ahí, me quedo solo. Exacto. Y si me hiero lo que sea, pues voy a morir, ¿no? Porque nadie va a estar junto conmigo. Entonces, sí es bien complicado eso, ¿no? Pero entonces,
si bien no puedes cambiar una cultura o un sistema, ¿cómo puedes identificar qué factores ya no necesitas y debes dejar de adoptar, ¿no? Porque sí hay cosas en nuestra cultura que son muy buenas y otras que son muy malas. Pero hoy en día en los hogares, porque lo platicábamos antes y me gustaría que retomáramos esa plática aquí, hablábamos de lo que está pasando en los hogares hoy en la modernidad, ¿no? Considerando de que, bueno, si la cultura impacta de manera positiva o negativa en nuestro hogar, entonces todo lo que traemos cargando del pasado, más los retos del presente, cómo están afectando a nuestro hogar y qué deberíamos de hacer para poder cambiar ese rumbo, ¿no? Ahorita dijiste que es difícil. No, es más fácil de lo que creemos. Es bien fácil, porque en realidad todo es natural. En realidad es mucho más fácil. Nosotros creemos que está complicado, es mucho más fácil y sí se puede cambiar la cultura, pero el cambio viene de adentro hacia afuera, Víctor, no de afuera hacia adentro, ¿sí? En estos momentos de la humanidad, no que todo lo que hemos vivido como humanidad hacia atrás haya estado equivocado, no. Era el proceso evolutivo natural, insisto, de la especie humana. Pero estamos entrando en este punto, vamos a decir, como si la especie humana estuviera entrando en la etapa adulta, ¿sí? En la etapa de tomar acción, en la etapa de ser individual, ¿sí? En donde yo voy a decidir cómo impacto en el sistema me refiero al llamado planeta, o sea, llamado humanidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto que estás comentando ahorita y que es muy palpable ahorita, de hecho, datos que hace poco estuve estudiando que del 2010 a ahorita ha aumentado en un 50% la tasa de divorcios, ¿sí? O sea, antes era el 16%, o sea, de cada 100 parejas, 16, ahora es el 33%, ¿sí? Este cambio brusco, ¿sí? Y digamos, aumento que se puede ver mucho en los colegios o escuelas del aumento de bullying, ¿sí? De incomodidad del humano, es precisamente porque seguimos con los mismos patrones de pensamiento, acción y manera de comunicarnos que traemos de nuestros ancestros, o sea, de nuestros padres, digámosle así, que son los más directos, ¿sí? Y nuestros padres, los abuelos, etcétera, etcétera. Por eso se habla tanto en constelaciones, por ejemplo, de los sistemas familiares. Pero los que a mí me impactaron literal fueron mis padres. Nada más que pues, esas programaciones mis padres las traen de los suyos y así nos vamos, ¿verdad? Sí. Traemos todavía las de los padres. A los que le están tocando el cambio, esta transición, es al que ahorita es adulto. Y digo adulto porque pues, sus hijitos están recibiendo las programaciones de ustedes. ¿A quién le toca cambiar esto? A ustedes, a menos que se sienten en esta incomodidad y dejar que ellos la cambien. Pues híjole, Claro. va a estar un poco gacho el evento. O sea, porque no estamos cómodos, ¿se fijan? Y también es muy bonito saber que tenemos toda la vida para hacer cambios, porque cuando escuchas, ¿no? Que una persona mayor, antes de morir, me pasó con mi abuela, que meses antes de morir ella sabía que ella iba para allá, empezó a cambiar muchísimo su manera de expresarse hacia mí, a volverse ahora más un amor abierto a que un amor limitado. Increíble. Y fue muy hermoso ver cómo tenemos toda la vida en realidad para cambiar patrones, creencias. Sí. Y es muy bonito porque a veces lo piensas más de los jóvenes. Exacto. Pero cuando lo ves en un adulto que a lo mejor ya tiene su vida muy establecida, hecha, o su patrón mental, y ves que pega un cambiazo y a poco no es muy inspirador, ¿no? Tienes toda la razón. Sí. Aparte, todos estamos en constante cambio todos los días, en inconsciencia o en conciencia, porque todo lo exterior, las situaciones exteriores y las interacciones con los individuos, nos vamos impulsando a movernos. Y movimiento es igual a cambio. Entonces, queramos o no, vamos cambiando. Esta incomodidad que sentimos ahorita como sociedad es precisamente la resistencia al cambio, ¿sí? Y al resistirnos a este cambio natural, nos sentimos incómodos porque estamos forzando el querer quedarnos con una manera de interactuar en la vida que ya no funciona, ¿sí? Sí. Pues quizás a lo mejor lo que decías de la cercanía a la muerte y el saber que somos
seres humanos que a final de cuentas pues vamos a morir en algún momento de nuestra vida. Cuando estás más cerca y piensas más en eso, es cuando sueltas quizás ya muchas cosas, ¿no? Literal. Muchas cosas que reprimes, muchas cosas que te das cuenta de que, pues a ver, esas ideologías, esas creencias que yo tenía, que fueron programadas o que aprendí de manera consciente o inconsciente, me están llevando a no vivir mi vida de manera más plena, ¿no? Exacto. Pero que, o sea, pues qué mal que cuando ya estés llegando hasta ese término, o sea, o ya por vejez, o sea, por un accidente o por cualquier otra situación que te lleve a enfrentar pues tu mortalidad. O sea, qué mal que hasta ese momento podamos ver que pues todo lo demás, la parte que está afuera, como dices, la parte material, la parte que nos lleva a reprimirnos y a aislarnos, pues es un constructo de la misma cultura y sociedad que ya no nos sirve, ¿no? Y que debemos dejar ir para poder adoptar nuevas formas, ¿no? Que yo creo que esta es la parte de la conversación que queremos como generar un poquito más de conciencia de cómo podemos ejercer otro tipo de prácticas y cómo podemos desaprender y programar otro tipo de información para poder desde dentro, como decías, desde adentro del hogar, desde la parte individual, es decir, yo como papá, ¿cómo puedo hacer para que este núcleo familiar pueda ser más consciente, más armónico, más respetuoso, más amoroso? Y de ahí, cómo premiar a otras familias y de ahí poco a poco ir reestructurando nuestra cultura y la forma de ver las cosas, ¿no? Claro. Que es bien interesante porque es como los virus, ¿eh? O sea, literal, todos nos sentimos atraídos a la armonía. Todos, porque nuestra naturaleza, y no la nuestra, la de todos, la naturaleza, es armónica, ¿sí? Todos nos sentimos atraídos a la armonía. Y cuando siento a alguien en armonía, me siento cómodo, o sea, inconscientemente voy, ¿sí? Entonces, estamos en una era, entrando a la etapa adulta, en donde la individualidad, o sea, la responsabilidad única de mi realidad es bien importante. Porque entonces, número 1, regresar a la naturalidad de mantener un sistema emocional sano, armónico, ¿sí? Número 2, ¿qué me da paz a mí? Que, ojo, necesitamos estar en armonía, o sea, vaciar nuestras emociones negativas para realmente sentir qué es lo que me da paz, ¿sí? O sea, qué es lo que me da realmente armonía a mí. Si a mí esta programación de la sociedad me da armonía, padrísimo, quiere decir que sigue en el flujo natural. Si no me da armonía, entonces quiero hacer las cosas diferentes, ¿sí? Entonces, hacer las cosas diferentes implica, por decir, vamos a pensar, pues, por ejemplo, ustedes dos lo han vivido bien claro. Lo común en el porcentaje no es tener un parto natural en casa, ahorita. Antes era lo natural. Bueno, es que no es lo natural, pero antes era lo común. Sí. Ahora no, ¿sí? Sin embargo, lo hiciste. Tú y tu esposa decidieron, ¿sí? Decidieron tenerlo en casa. Sí, lo acabas teniendo en casa, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, no, yo acompañé, ¿verdad? Tú no, tú nada más estuviste ahí. Sí, yo estuve ahí. Es la protagonista. Sí. Exacto. Ustedes decidieron cambiar un constructo social. Sí. ¿Sí? Y quizá algunas personas han de haber dicho, qué arriesgados, ¿sí? O qué barbaridad. Sí. ¿Cómo es posible? ¿Sí? Y sin embargo... Pero abre conversación, que era parte de lo que yo platicaba con Samara. Cuando nosotros íbamos a tener a Romeo, a mi hijo, en casa, en su momento no lo platiqué yo con mis papás. Y mis papás se quedaron con la idea de que iba a ser en hospital. ¿Por qué? Porque no supe cómo manejarlo. Yo sabía que si yo mencionaba eso, pues iba a venir pues, una ola de comentarios de decir, es que cómo, todos estos riesgos, y eso nos iba a generar mucha inseguridad. ¿Por qué? Porque pues... en la cultura en la que yo he vivido, porque mi esposa es francesa, pero en la cultura aquí en México está muy arraigado eso, ¿no? Ya, o sea, esa creencia de que casa es peligroso, el hospital es lo más seguro. Entonces, fue como con información empezar a romper esas creencias y decir, a ver, esos mitos que existen, es decir, bueno, hay que verla con la información que ahora ya está a la mano, es decir, pros, contras.
e informados poder tomar acciones y cambiar, o sea, la forma de traer un hijo al mundo, ¿no? Que esa para mí fue una experiencia que me abrió pues, al grado de que estamos aquí sentados platicando, ¿no? Pero, exacto, pero a lo que voy es, creo que ese tipo de cosas, o sea, ciertos eventos que pueden disparar y cambiar la manera de decir, oye, ¿por qué yo he creído siempre esto? Exacto. ¿O por qué me comporto de cierta manera? ¿Por qué mi rol como papá lo estoy adoptando de lo que yo vi en mi papá y lo que vi en mi abuelo y con mis abuelos, con mi bisabuelo? O sea, ¿por qué no creo una nueva versión? Y eso es parte de lo que ahorita platicamos. Porque la cultura nos ha llevado a decir, pues hago un copy-paste, ¿no? O sea, es más fácil. Lo más fácil es decir, es más fácil. ¿Cómo era antes? Pues a ver, pues lo hago yo. Pero eso ya no está funcionando. Y eso es en parte donde decir, tenemos que pararnos a decir cómo es nuestra cultura, cómo funcionamos en nuestra sociedad, porque eso es lo que literal estamos trayendo al hogar. Exacto. Y justo ves que no es tan difícil, porque tú ya lo hiciste, ¿sí? Tú ya lo hiciste y ahora aquí, así como tú, digamos, bueno, tú y tu esposa se atrevieron, vamos a decir así, a cambiar una manera de ir tradicionalmente dando a luz a los hijos de tu sistema familiar. Y eso, ¿qué pasa? Quizá algunas personas en desacuerdo en un inicio, porque todos somos reacios al cambio, nada más por eso, no porque nadie quiera dañar, ni porque nadie quiera... No. O sea, todo es natural, sigue siendo natural, somos reacios al cambio. Pero ¿qué pasa? Después alguien oyó, oye, es que qué bien nos fue, y es que entonces, es que bla, 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 y entonces la gente te empieza a ver, ay, mira qué padre te está llevando la paternidad. Oye, me empiezo a acercar y empiezo a preguntar. No le diste sermones a nadie, no te peleaste con nadie, no quisiste convencer a nadie. Son nuestras acciones y nuestra manera de comunicarnos lo que va a ir haciendo un cambio. Porque naturalmente ocurre, natural. Por eso es la era de la individualidad, ya no del maestro. Venimos saliendo de la época de la juventud, vamos a llamarle así, como especie humana, que hace un joven, estudia, ¿sí? Es la época del maestro. Y fue la época de muchos maestros. Y por aquí te vas y es A, B, C, D, por aquí, por acá, por allá, por acá, por allá, por allá. ¿Sí? Entonces, pues sí, lo que el maestro diga. Y entonces, pues sí, el examen, estudio. Ya estudio, no estudio. Ya vacaciones. ¿Qué pasa cuando nos graduamos? Ahora sí es, ay, güey, no es lo mismo estudiar finanzas que mover dinero. Sí. Yo me meto a hacer mi empresa. Ay, jole, ¿y ahora qué? La decisión está en mí. Ya no tengo un maestro que me diga esto y lo otro y aquello. Bueno, ahí estamos entrando. ¿Sí? Que aquí lo interesante es que cada individuo queremos habituarnos con las herramientas que me llevan a hacerme responsable de mi realidad. Porque, por ejemplo, el enfrentar a alguien que piensa diferente y que se le van a parar los pelos, obviamente, porque ¿qué? ¿Cómo es posible? ¿Qué riesgoso? Guara. El evadir, por ejemplo, y no enfrentar, eso también es sobrevivir, ¿sí? Sí. El pelear es que no, porque ustedes déjenme, yo sé lo que hago, tarará. También es, ojo, son reacciones naturales, porque es como el animal reacciona ante la amenaza, ¿verdad? Entonces, o huye, entonces me quedo callado, o peleo y entonces ataco, o no lo hago por miedo. Son reacciones naturales instintivas, pero como humanos nosotros podemos dominar los instintos. Y lo que queremos no es ya sobrevivir, queremos construir. Y construir sería fíjate que tomamos la decisión de tener el parto en casa. ¿Cómo? Guau. No, hombre, claro, puedo entender perfecto tu preocupación, pero mira, ¿te acuerdas la tía Perenganita y Sutanita que mi abuelita tuvo los 10 hijos, hasta cuates tuvo en su casa? Claro. Y ni te mortifiques. Lo padre ahorita es alguna complicación. En ese instante nos vamos al hospital, ni te apures. Exacto. Claro. Entonces ya lo dejo más tranquilo, ¿sí? Es el ir como manejando una comunicación constructiva que nos lleva a desarrollar dinámicas constructivas. Sus hijos aprenden más por lo que ven que hacen que por lo que les dicen que hagan, ¿sí? Entonces, el cambio viene de mí hacia mi entorno inmediato primero, que los voy a permear. Hay que enseñarle a los hijos el cómo seguir vaciando las emociones. Tu hijo las vacía naturalmente ahorita. Sí. Todavía la sociedad no le dice que hay que controlarlas y que está mal. Pero tú le vas a ir enseñando
cómo seguir con esa misma herramienta con la racionalización de un humano. No las va a vaciar ya con la gente, las va a vaciar solo, ¿sí? Se va a desahogar solo, ¿sí? Pero ahí es el mayor reto para nosotros los papás, ¿no? O sea, papás y mamás, Ajá. que es cómo enseñas a tu hijo algo que tú no, incluso a veces no sabes, ¿no? O sea, el tema de controlar, poder controlar las emociones, y que en sí, de cierta forma, los niños lo hacen muy natural, el decir, expresan lo que quieren, lo que sienten, ajá. o sea, el enojo, la Sí, sí, tristeza, ajá. todo. Y uno como adulto, pues nos han enseñado a reprimir todo Exacto. eso. O sea, no podemos de manera sana expresar esas emociones. Hay que aprender. Ajá, entonces ahí me lleva a la siguiente pregunta. Me gustaría saber cómo, ahora sí, hablando de los roles del papá y la mamá Ajá. del hogar, cómo Ajá. pueden empezar a soltar esos hábitos o creencias que vienen de una cultura, o sea, que hemos aprendido de hace mucho tiempo y que los traemos arrastrando y que ya no nos sirven hoy, ¿no? Y que debemos ir, como tú dijiste, tenemos que reconstruir. Entonces, para reconstruir hay que desaprender y quitar esas programaciones. Ajá. O sea, vamos a remodelar, digamos, Exacto. ¿sí? Vamos a remodelar y ver qué patrones de pensamiento, palabra y acción traigo heredados que sirven y me los quiero quedar, y cuáles desde el agradecimiento los suelto, ¿sí? No desde el qué bárbaro porque están bien mal, no, porque hay que empezar a ¿Y enfocarnos en lo cuáles positivo. serían algunas maneras así? Si nos pudieras dar un ejemplo muy concreto para que las familias que nos están escuchando digan, a ver, yo podría hacer esto si descubro que esto que dije a mi hijo o a mi pareja, la verdad me doy cuenta que así no quiero. Pero ¿qué pasa con este impulso que sale? Exacto. ¿Qué hago con esto? Eso es lo que Rafa y yo le llamamos, Rafa es mi socio, digo porque aquí que la gente sepa, Rafa es mi socio y fue justo una de las herramientas que desarrollamos que nosotros le llamamos vaciar la taza, ¿sí? Le llamamos vaciar la taza porque cuando hace muchos años en la consulta, pues yo tenía mi tacita de té, entonces ahora tengo termos y yetis y todo eso, pero le llamamos vaciar la taza porque explicábamos que el cuerpo emocional, que a final de cuentas es el receptáculo de esas sensaciones que llamamos emociones, ¿sí? Que son naturales. No las podemos controlar, son naturales del sistema nervioso. Es el sistema nervioso actuando, los animales lo tienen. Esas sensaciones, llamadas emociones, son sensaciones espontáneas, incontrolables, Claro. incontrolables, que se sienten en el cuerpo físico porque el cerebro segrega un químico que pasa por el torrente sanguíneo y genera estas sensaciones que son correspondientes a lo que mis sentidos están expuestos en este momento. Y duran entre 30 y 60 segundos. Ok. Pero si yo no las evacúo, ojo, entre 30 y 60 segundos, una vez que el objeto de la amenaza, sea lo que estoy oyendo, lo que estoy viendo, se fue. Si está un perro rabioso enfrente de mí y está 10 minutos queriéndome morder, Claro. esos 10 minutos voy a estar sintiendo esa emoción, pero una vez que llega el dueño y se lo lleva, 30, 60 segundos después se va. Eso lo podemos ver en la naturaleza, los animales, los niños, ¿sí? Sí. Pero si yo no vacío esa emoción, entonces viene la racionalización de la emoción y se desarrolla el sentimiento. Entonces yo estoy con que, qué barbaridad, ¿y por qué me dijo eso? Y empiezo a desarrollar un sentimiento, y el sentimiento sí puede durar toda la vida. Wow. ¿Qué hacer con las emociones? ¿Sí? Las emociones, naturalmente, no puedo controlar. Son sensaciones espontáneas. Así como entran, por el mismo lugar que entran, que son los sentidos, por el mismo lugar se evacúan. Eso hacen los niños chiquitos y eso hacen los animales. ¿Qué pasa? Lo comparamos mucho con el sistema digestivo. El niño chiquito, cualquier niñito, pues, la manera de evacuar su sistema digestivo es igual que el nuestro. Idéntico, el sistema funciona igual. Pero ellos, cuando llega el impulso, evacúan naturalmente. Por eso les ponemos pañal, ¿sí? Si no serían, pues tendríamos que andar limpiando por todos lados, ¿verdad? Nosotros ya desarrolló el cerebro el control de los esfínteres. Y ni siquiera le tengo que decir nada a mi cerebro. Cuando yo venía en el camino y me llega el impulso, el cerebro solito manda la señal de, espérate tantito, ¿sí? Claro. Y yo ya llego individual, sola, y no pasa nada, no ensucio, no nada. No puedo yo controlar los esfínteres 14 horas. No puedo, ¿sí? Bueno, el sistema emocional es súper parecido, ¿sí? El sistema emocional, que es el
digamos, el cuerpo emocional, perdón, que es las reacciones del sistema nervioso, todos los días, por esta naturaleza en la que vivimos, percibimos sensaciones agradables y desagradables y neutras también, como el respirar. O sea, el hambre es una sensación desagradable, el frío, el enojo, la tristeza, bla, bla, bla. Todos los días, igualito que el sistema digestivo, hay que entrar en ese flujo de me quedo con lo que me nutre y evacúo lo que no me nutre, como los niños. Por eso se dice que hay que ser como un niño para entrar al reino de los cielos. Y el reino de los cielos es un estado, no un lugar, ¿sí? El niño regresa a la armonía natural. Ustedes pueden ver la alegría de un niño. Puede estar haciendo un berrinche porque está súper enojado porque su papá no le quiso dar la paleta. Y puede estar haciendo un enojo, un berrinche. ¿Qué te puedo decir? En el momento en que ya la paleta desapareció o lo que tú quieras, va y vuelve a una alegría. Papá, papá, papá. No sé si ya te tocó. Sí, muchas veces. No tienen resentimiento. ¿Cómo dijiste? Resentimiento. Vuelvo a sentir. Porque el humano lo que acabamos haciendo es que voy racionalizando. Entonces, resiento. ¿Por qué? Porque me vuelvo a acordar que gacho mi papá. No me dio la paleta. ¿Sí? Volvemos a recordar. Y el cerebro no diferencia entre lo que estoy recordando, lo que estoy imaginando, lo que estoy viviendo. Vuelve a sentir lo mismo. Que eso es lo que hay que controlar. Oye, ¿y de dónde aprendimos eso? O sea, ¿tienes una idea de dónde aprendimos a generar ese resentimiento? Si de niños solamente expresábamos, o sea, ¿en qué momento empezamos a aprender a guardar y decir, me hiciste esto, ahora vas a ver, ¿no? Sí. Pues por la cultura y por la sociedad, pero no por malos, no. Porque en ese ir descubriendo como ser humano nuestro proceso evolutivo, fuimos descubriendo muchas maneras de, no está bien que estés enojado, porque si estás enojado te vas a pelear con él y entonces vamos a tener conflictos y vamos a tener problemas. Y se creía que con la mente podíamos controlar las emociones, ¿sí? Entonces nos fueron enseñando a contrólate, o respira, o piensa en otra cosa, que todo está muy bien. Sí, está bien pensar en otra cosa, está bien respirar, está bien todo esto está bien, pero esto está alivianando el cuerpo físico, el síntoma del cuerpo físico. No está vaciando la emoción, ¿sí? Se creía que se podía. A final de cuentas, así, con simpleza, se creía que se podía. Entonces, nos fueron enseñando a ser hombres y mujeres correctos, a ser hombres y mujeres fuertes, a ser hombres y mujeres resilientes y que está increíble, maravilloso, pero una cosa no quita la otra. Necesitamos vaciar las emociones todos los días, pero solos, ¿sí? Solos, siempre decimos solos y en el baño, pues no, ¿verdad? No tienes que estar en el baño. Solos, ¿sí? No sé si alguna vez ya te ha tocado oír a tu hijito, porque cuando empiezan a hablar, no hay quien no se salve. No sé si te acuerdas tú alguna vez de que, ¡ay, eres la mamá más mala! Sí. ¡Qué gacho! Ya no te quiero. Me daba esa misma risa que a ti. Te odio. Esa palabra tan fuerte que piensas que nunca la vas a escuchar. Y te daba risa en ese momento. Pero si ahorita llega mi pelado... Ahorita me da risa. Antes, no, hombre, me dolía el corazón. Bueno, pero sí sabía... me decían eso, ¿no? Ok. Mis hijos. Te voy a decir una cosa. Si ahorita llega, o sea, a mí me daba risa porque ternura, porque pues sabía cómo funcionaba todo esto. O sea, el cerebro necesita escuchar o leer la oración que corresponde a la intensidad de la emoción que traigo, porque no son los sentimientos. No, tu hijo no te odia, no es su sentimiento. Pero el cerebro necesita escuchar eso. Por eso alguien cuando está muy enojado y despotrica, dice cosas que luego se arrepiente. Claro. Sí. Está vaciando su emoción. Pero si vaciamos la emoción de adulto, dañamos al otro, ¿sí? Sí. Si ahorita llegara mi hijo de 29 años a decirme que no me quiere, créeme que sí me manda no sé dónde, ¿verdad? Claro. No es lo mismo que cuando estás así, ya no te quiero, porque no le queda dar una paleta de cochita, pues no es cierto. De chiquito sabes que no quiere decir eso realmente. Exacto. Pero ya de adulto dices, ¿sabe lo que está diciendo? Pero entonces ahorita que decías de que la soledad, ahorita me ha pasado varias veces que mi hijo que tiene 3 años, cuando hace un berrincho, se enoja de algo, sin que yo le diga nada, solito se va a su cuarto, o sea, a un cuarto, y se queda ahí. O sea... Mi rey. Y le digo, ven, o sea, pero sin regañarlo y nada. Y no, o sea, se queda ahí como que, pues, a vivir su tristeza, su enojo, y ya después regresa. No, hombre, pero, es muy inteligente. pero es bien extraño, o sea,
eso No, te iba a preguntar. es bien natural. Así debe ¿Sí? ser. Que te enseñe. Eso deberíamos de hacer. Literal. A mis pacientes que tienen hijos chiquitos les digo, tienes maestros en tu casa. Claro. Es igualito lo que tienes que hacer. Ojo, no, a lo mejor no siempre va a pasar eso. ¿Y cómo enseñarle a un niño? Al niño se le enseña con el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Empezar a vaciar sus emociones ustedes solos. O sea, le llamamos nosotros el vacío de taza porque hay que abrir un archivo aquí, que es una computadora, que se llame vaciar taza o vaciar emociones, como cada quien quiera. Porque el cerebro ya sabe, porque ya lo escuchó hoy, que cuando estoy vaciando mis emociones no voy a meter la razón, voy a decir tontera y media, porque no son mis sentimientos. Claro. Es que el cerebro necesita evacuar, ¿sí? Puedes decir como salga. Lo que salga. Exacto. De hecho, es lo padre, es que como el cerebro ve la imagen visual de que nadie me está escuchando o nadie me va a la valer porque lo tengo que romper, entonces Claro. se atreve a, ¿sí? Qué importante. ¿Sí? Sí, Pero no. entonces, o sea, eso que dices de cuando te sientas así, a veces en la relación de pareja sucede mucho de que pues vacías las emociones, uno o el otro las vacía Contra el otro. contra la otra persona. ¿Y Y qué ese pasa? es el problema, que ya se genera ahora, como no nos enseñan a poder desprendernos de esas emociones o expresarlas, la reprimimos, ¿no? Exacto. O la reprimes o la echas contra el otro. Ajá. ¿Qué pasa si la reprimo? Me acabo dañando a mí, me voy llenando Exacto. de resentimiento. ¿Qué pasa si la echo con el otro? Acabo dañando al otro primero. Y aunque me reprima y me daña a mí, voy a acabar dañando al otro, porque va a llegar un momento en que voy a explotar, ¿sí? Rosario, ¿cuál podría ser un último mensaje que quisieras compartir con nuestra audiencia de lo que has aprendido este tiempo y quisieras como transmitir de... Ok. Mira, yo creo que el primer mensaje sería entrar en la emoción, en el asombro de la época que estamos viviendo. Es una época maravillosa, aunque suene lo contrario, porque estamos viviendo una época de transformación increíble en la humanidad, ¿sí? Invitarlos, o sea, a poder ver que es mucho más fácil de lo que creemos el poder entrar en esta armonía global. Que tengo que entrar en armonía yo, sí, me encantaría, luego les paso datos o podcasts en donde pueden escucharnos en esta herramienta de vaciar la taza, etcétera, porque la manera de armonizarme es bien sencilla, porque es nada más el yo mantener un cuerpo emocional en armonía, o sea, regresar a la armonía y cambiar las programaciones mentales que en 2 patadas se cambian rapidísimo. Se programa con imágenes visuales y auditivas repetitivas. Nada más. Si soy impaciente y quiero ser paciente, necesito empezarme a repetir, soy paciente, me encanta ser paciente. Así de sencillo, ¿sí? Entonces es poder, o sea, la importancia de regresar a la armonía, entrar en este entendimiento que es bastante fácil, o sea, es bien sencillo, el poder volvernos a subir al flujo natural de cómo se mueve todo naturalmente, usando las herramientas maravillosas del humano, o sea, integrando, ¿sí? Y hacernos responsables de ir cambiando nosotros lo que queremos cambiar. Atrevernos el cambio es incómodo, sí, hay que aceptar que eso es natural. El enfrentarnos a un cambio es incómodo. Es incómodo un tiempo y luego es maravilloso, ¿sí? Enfrentarnos desde la emoción de ser elementos de cambio en esta transformación de la humanidad. O sea, de irnos a la emoción del cambio, de poder dejar realmente un impacto en un mundo mejor a los chiquitillos. Sí, pues es la única manera, como dices, de poder cambiar nuevas generaciones, cómo cambiar, mover esa manera en que vemos la cultura, empezar a crear cambios, pero desde adentro, ¿no? Y con las nuevas generaciones que vienen. Exacto, ¿no? exacto. O sea, ser todos, hemos vivido a lo largo de la humanidad muchos maestros que fueron los agentes de cambio, ¿sí? Ahora toca, todos somos maestros de todos, o sea, ahora toca a todos ser este agente de cambio. Salud por ti y por todo lo que por viniste ustedes. a compartir en este programa tan Por ustedes, increíble. salud, muchas gracias. Gracias. Gracias por escuchar Habitar la Pausa. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en nuevos episodios.